Bueno, para esta quinta clase de matemáticas vamos a iniciar socializando el reto propuesto para la clase pasada. Entonces lo vamos a volver a releer para recordar qué era lo que debíamos hacer. El día domingo, mis papás me llevaron a desayunar a un restaurante. Ellos me dieron a elegir entre una ensalada o papas a la francesa, para acompañarlos con pollo frito, hamburguesa, camarones o pizza. Para beber estaban las siguientes opciones: fresco, agua natural o jugo. ¿De cuántas maneras puedo desayunar? Entonces, ¿qué era lo que debíamos hacer? Si ustedes exploraban en internet o en el libro, iban a encontrar la explicación o el proceso que deben seguir para dar respuesta a esta pregunta. En el libro de Santillana, en el libro físico, en la página 51 y 52, pueden observar más ejemplos de este tipo y el proceso que hay que seguir para darle solución. Entonces, ¿qué había que hacer? Para hallar el número total de posibilidades, es decir, todas las maneras en las que se puede desayunar, según la información que nos dan ahí, se multiplican los números que indican la cantidad de elementos. ¿Cómo así? Entonces volvemos a releer y observamos que principalmente nos dan dos opciones: la ensalada o las papas a la francesa. Ya ahí tenemos dos opciones, lo escribimos. Y como debemos multiplicar, entonces colocamos el signo de por y veamos qué otras opciones también nos dan. Aquí ya nos decían los acompañantes y la cantidad de acompañantes que nos ofrecían era 1, 2, 3 y 4. 4 acompañantes. Y por último, también lo multiplicamos las opciones de bebida, que eran fresco 1, agua natural 2 y jugo 3. En total nos daban dos posibilidades, aquí 3, aquí 4, perdón, y por último en las bebidas 3 de cada elemento. Entonces ya contamos cuántos nos dieron, cuántas nos ofrecieron. Ahora pasábamos a multiplicar esta operación. 2 por 4, 8. Y hace 8 lo multiplicamos por 3. 8 por 3 multiplicamos por 8, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16 y 8 por 3, 24. Es decir, que la respuesta o las posibilidades que teníamos para hacer las combinaciones con estos alimentos son 24. Si ustedes escribieron en el cuaderno cada una de las posibilidades que había, iban a comprobar que eran 24. Las invito a que lo hagan y así corroboren que son 24 las posibilidades, como si combinamos ensalada, pollo frito y fresco, o ensalada, pollo frito y agua natural, y así una por una nos iba a resultar que eran 24 posibilidades. Solo que realizamos esta operación para que se nos haga más ágil dar respuesta a esta pregunta. Ahora, ya que socializamos y ya sabemos cuál es la respuesta, para la pregunta ¿cuántas maneras puedo desayunar? Es de 24 maneras, se puede hacer las combinaciones o se puede desayunar de 24 maneras. Vamos ahora a socializar el reto número 2, que lo vamos a analizar bastante y vamos a tratar de darle la respuesta para que la próxima clase lo socialicemos. Reto número 2, opción 1, principio de multiplicación. Y desde acá empieza la pregunta hasta acá. Se lanza una moneda y dos dados. La pregunta es: ¿cuántos resultados diferentes puedes obtener? Podemos dibujar acá. ¿Para qué? Para que recordemos que el dado tiene 6 caras. Entonces lo volvemos a releer. Se lanza una moneda y dos dados. ¿Cuántos resultados diferentes puedes obtener? Vamos a pensar cuántas caras tiene la moneda y cuántas caras tiene el dado. Y vamos a tratar de darle solución en el cuaderno, o si lo estamos haciendo en una hoja en Word, también, para que la próxima clase lo socialicemos. Y ahora sí, vamos a dar inicio y vamos a continuar socializando el pegable. Bueno, en la anterior clase, en la semana pasada, el día martes, terminamos de socializar estos ejemplos y estos ejercicios de aquí también, que era de simplificación y amplificación de fracciones. Ya los terminamos. Si alguien tiene alguna duda, entonces por favor se devuelve y visualiza los videos de la grabación de la clase pasada. Ahora vamos a continuar con este concepto, con este nuevo término: adición y sustracción de fracciones de igual denominador, es decir, que tienen el mismo número de abajo. Vamos a leer esta pequeña
terminología y luego seguimos con este ejemplo. Entonces, para sumar fracciones con igual denominador, se suman los numeradores, los números de arriba, y se deja el mismo denominador. Es decir, que como tienen el mismo número de abajo, lo dejamos tal cual. Ya vamos a ver más o menos cómo se hace. Vamos a leer este ejemplo. Hallemos la fracción que pensó Ana María. Esto es lo que pensó Ana María. Acá no lo especifican. Vamos entonces a ampliar la imagen para que podamos leer mejor. Bueno, entonces nos indican. Ana María pensó una fracción, le sumó un quinto y obtuvo como suma, como resultado de esa suma, 4 quintos. Entonces vamos a analizar bien. Si ella le sumó a esa fracción inicialmente un quinto, ¿qué número lo podemos sumar con 1 y que dé 4? ¿Qué número le sumamos 1 y da 4? El número 3, ¿cierto? Y como vemos que acá el número que le sumó tiene como denominador el 5 y el resultado es el 5, entonces interpretamos que ella le sumó 3 quintos. Y de esta manera, según lo que acabamos de leer, de que si sumamos dos fracciones que tengan el mismo denominador, lo dejamos tal cual, entonces y es igual a, colocamos el 5 como denominador porque como son iguales, los dejamos idénticamente así, el número 5. Y pasamos a hacer la operación con los numeradores, 1 más 3, 4. Y de esta manera, al sumar un quinto más 3 quintos, tenemos como resultado 4 quintos. La fracción que pensó ella entonces es 3 quintos. Ahora, ¿cómo hacemos para restar fracciones que tengan igual denominador? Aquí también nos indican. Para restar fracciones con igual denominador, se restan los numeradores y se deja el mismo denominador, como en el ejemplo anterior. Solo que aquí no vamos a realizar una suma, sino una resta. Por ejemplo, vamos a hacer esta resta de fracciones con igual denominador. Vamos a restarle a 6 medios, le restamos 3 medios. Como tienen el mismo denominador, este tiene 2 como denominador y este también, vamos a dejarlo con el número 2 porque tienen igual denominador, entonces lo dejamos tal cual. Pero pasamos a hacer la operación con los numeradores. A 6 le restamos 3, ¿cuánto nos da? 3. Es decir, que si le restamos a 6 medios menos 3 medios, tenemos como resultado 3 medios. Otro ejemplo, tenemos 5 cuartos y a 5 cuartos le restamos 2 cuartos. Como tienen igual denominador, se lo dejamos tal cual en el resultado, 4 como denominador, pero realizamos la operación con los numeradores, 5 menos 2, 3. Al restar 5 cuartos, a restarle 2 cuartos, obtenemos entonces el resultado que es de 3 cuartos. De esta manera sumamos y restamos fracciones con igual denominador. Es muy simple, es muy sencillo, nada más es que recordemos que le tenemos que dejar el mismo denominador. Aquí ya nos dan la retroalimentación del número que ella pensó. Vamos a leerlo. Como las fracciones de las que habla Ana María tienen el mismo denominador, podemos concentrarnos únicamente en los numeradores para resolver el problema, sabiendo que el denominador se mantiene. Siempre si tiene el mismo denominador, se mantiene tal cual como en estos ejemplos. Vamos entonces a pasar al siguiente término. Aquí ya tenemos. Adición y sustracción de fracciones de diferente denominador. Recuerden que el anterior era suma y resta, pero con fracciones que tenían igual denominador. Acá ya nos dan un nuevo tema. Ya no van a tener el mismo número de abajo, sino que este denominador va a ser diferente en ambas fracciones. ¿Cómo se hace esto? Aquí nos dan la información y los pasos para hacerlo. Partimos de este ejemplo. Calculemos la suma de 9 doceavos más 7 18avos. Miren que tiene diferente denominador
y diferente numerador. Observen el denominador. En ambas fracciones es diferente. Aquí es 12 y aquí es 18. Vamos a leer paso por paso y lo vamos a ir haciendo. Nos indican que primero debemos hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores para determinar el denominador común. ¿Cómo así? Si recordamos el periodo pasado, aprendimos cómo calcular el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Muy bien, es cuando observamos cada uno de los múltiplos de dos números y de esos hallamos el que coincide y el que es menor. Vamos a hacerlo acá para que recordemos ese tema. Entonces debemos hallar el mínimo común múltiplo del número 12 y del 18. Mínimo común múltiplo del 12 y del 18. Entonces vamos a observar y recordar todos los múltiplos. ¿Qué son los múltiplos? Los resultados de la tabla de multiplicar de un número. Entonces vamos a recordar cuáles son los múltiplos del número 12. Que son 12, 24, 36, 12 por 4, 48, 12 por 5, 60, 12 por 6, 72, 12 por 7, 84, 12 por 8, 96, 12 por 9, 108 y 12 por 10, 120. Y aquí tenemos todos los múltiplos, identificamos todos los múltiplos del número 12. Ahora lo vamos a hacer con el número 18. Ver todos los resultados de la tabla del número 18. 18 por 1, 18. 18 por 2, 36. 18 por 3, 54. 18 por 4, 72. 18 por 5, 90. 18 por 6, 108. 18 por 7, 126. 18 por 8, 144. 18 por 9, 162 y 18 por 10, 180. Si nos da muy duro recordar estas tablas porque son tablas ya de números muy grandes, entonces lo podemos hacer de manera vertical, de esta manera, 18 por 2 y así, aunque nos demoremos un poquito más. Pero así vamos practicando. Entonces ya tenemos los múltiplos del 12 y del 18. Vamos a observar qué número es múltiplo del 12 y que también sea múltiplo del 18. Es decir, qué números coinciden acá y qué números coinciden acá. Entonces tenemos el 12 es múltiplo de 12, pero no de 18. El 24 igual es múltiplo de 12, pero no de 18. Si observamos cada uno, vemos que el único número que coincide es el 36, que es múltiplo de 12 y también de 18. Entonces, como nos piden hallar el mínimo común múltiplo, ya tenemos cuál es el múltiplo en común, que es el 36. Y como no hay más, ese sería el mínimo. Si hubieran más múltiplos comunes, entonces observaríamos de esos cuál es el más pequeño. Pero como acá nada más el múltiplo que coincide es 36, tenemos que el mínimo común múltiplo entre de 12 y 18 es 36. Y ahí realizamos el primer paso. Ya el denominador común sería de las fracciones el 36. Acá nos los indicaban. Observen, mínimo común múltiplo de 12 y 18 es 36. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? El segundo paso, completar, que es amplificar, que lo aprendimos en la anterior clase, que es multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número. Entonces eso es lo que debemos hacer con cada fracción para poder sumar estas fracciones que tienen diferente denominador. Vamos a hacerlo. Vamos a escribir por acá la operación 9 doceavos más 7 18avos. Entonces, en primer lugar, tenemos que amplificar o completar, es lo mismo, recuerden, esta fracción de 9 doceavos. 9 doceavos la vamos a amplificar. Entonces, ya vamos a dejar este denominador en 36, que fue el mínimo común múltiplo. No lo vamos a dejar en 12 porque
Ya observamos y nos indicaron acá que debemos hallar el denominador común, que sería 36.